cuánta necesidad hay, ¿verdad? De cuántas cosas, necesidades que nosotros tenemos, y es muy importante la oración, que es como ese cordón umbilical de un niño con la madre, que si se le corta ese cordón umbilical, pues automáticamente o muere la madre o muere el niño, y nosotros dependemos totalmente del Señor. Quisiera comenzar un pequeño estudio que lo llevaré hoy y lo voy a terminar el domingo, algo brevemente de lo que más se está hablando y de lo que menos se está hablando. Entonces usted dirá, pero ¿cómo es eso? ¿Se está hablando más o se está hablando menos? No, pero un permisito que me está dando como un dolorcito. Voy al baño. Ok, hermano. De lo que más se habla en estos días es acerca ¿de qué tema? ¿Qué es lo que más se habla? De la fiesta, de la Navidad, y de los regalos, de lo que se aproxima, de lo que viene, de lo que voy a celebrar, de estar en familia. Pero ¿de qué es lo que menos se habla? De Cristo. De Cristo. Del amor de Dios. Del amor de Dios. Prácticamente la gente está haciendo sus metas, cuánto voy a gastar, cuánta bebida voy a comprar, cómo voy a disfrutar, en familia quién voy a invitar, pero a Cristo, casi Cristo no aparece por ningún lado, excepto nosotros los cristianos. Me estoy refiriendo a lo del mundo. Lo que menos se habla es de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿qué está celebrando el mundo? Dice Navidad, San Nicolás, Crisma y todo esto, regalos y estrenos. Entonces la pregunta es, ¿qué celebra el mundo si no conoce al Señor? Eso es algo que yo siempre me he preguntado. ¿Por qué celebro lo que celebro? La última vez que di una meditación era ¿por qué hago lo que hago? Porque nosotros debemos de saber ¿por qué estoy haciendo esto? Preguntarnos a nosotros mismos, ¿y yo por qué hago? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué yo voy a la iglesia? ¿Por qué yo canto al Señor? ¿Realmente estoy alabando al Señor? ¿O por qué lo estoy haciendo? Entonces, la pregunta es, ¿qué es la Navidad? ¿O qué es Navidad? Porque el domingo nosotros vamos a estar acá y vamos a celebrar la Navidad. Usted no tenga miedo de decirles, hermano, feliz Navidad. Porque sé que en algunos lugares, pues esto es como un gran pecado, la Navidad. Pero, ¿qué es Navidad? ¿Qué celebramos nosotros los cristianos? Navidad, natividad, nacimiento. Se dice que en el siglo IV después de Cristo, alguien dijo, se celebraba pues otras cosas, y alguien dictó que a partir de ese momento se iba a celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo. Significa que 400 años después de la muerte del Señor Jesucristo, pues no aparecía Navidad por ningún lado. Pero nosotros los creyentes, como decía nuestro hermano, no sabemos cuándo nació el Señor Jesucristo, pero sí celebramos como una fecha, sí celebramos como algo especial, aunque nosotros lo recordamos todos los días a nuestro Señor. Recordamos la muerte, recordamos la sepultura y la resurrección el domingo a través de los símbolos, pero también es bueno recordar un día como hacer algo especial, recordando que vino a este mundo y murió y resucitó y vendrá otra vez. El Evangelio comenzó en Belén de Judea. La Biblia así lo dice, donde nació el Señor, y por eso nosotros lo hacemos de una forma especial, porque el protagonista de la historia no son los magos de que voy a hablar en esta noche, sino que el protagonista es el Señor Jesucristo. Y la pregunta es, hermano, si la Navidad fuera bíblica, es decir, si apareciera la palabra Navidad en la Biblia, estoy seguro que nadie la celebraría. Pero no aparece la palabra Navidad, y esto es como llevarle la contraria a Dios. Porque si apareciera la palabra en la Biblia, Navidad, estoy seguro que muchísimas millones de personas no les importaría la Navidad, no lo celebrarían. Pero no aparece la palabra Navidad, pero no significa que nosotros no podamos celebrar en una fiesta especial, un día especial, la Navidad. Pero es una oportunidad de oro que Dios nos presenta a nosotros para que anunciemos el Evangelio. Seguramente en nuestros hogares
va a haber alguien que no conoce del Señor Jesucristo, y es una gran oportunidad de preguntar: ¿qué estamos celebrando esta noche? ¿Por qué nos reunimos? Es una oportunidad de oro para presentar a Cristo, para anunciar el Evangelio, y nosotros debemos de aprovechar todas esas oportunidades, porque hay un mensaje que dar, un mensaje que el mundo no lo sabe. El mundo celebra, pero no sabe cuál es el mensaje. El mensaje que dar es que Cristo vino a este mundo, que ese pequeño niño, ese niño nació en Belén de Judea, Betlehem, la casa del pan. Ahí nació el pan de vida. Acompáñeme en el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Vamos a estar leyendo la visita de unos magos de Oriente y vamos a meditar en unos versículos. Mateo, capítulo 2, del verso 1 al verso 12 vamos a estar leyendo. Dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 2, del verso 2 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos permites de leer tu palabra, Señor. Que hace más de 2000 años, Señor, que aconteció esto, y que el Rey vino a este mundo, que tú naciste, Señor, en este lugar, y te pedimos que tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestros corazones y lo hagamos presente, Señor, en esta noche. Unge mis labios, Señor, con poder. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema es los magos del oriente. Pero dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes. Quisiera hablar un poquito acerca del rey Herodes. ¿Quién era este rey? Porque hay varios Herodes en la Biblia, y a este rey se le conocía como el rey Herodes el Grande, pero no grande en sabiduría, no grande que era alguien espiritual, sino que grande en maldad. Se dice que este Herodes mandó a matar incluso a toda su familia en la historia secular. Mandó a matar a toda su familia, y hay un César, Augusto César, un emperador, que dijo que un cerdo vivía mejor en su palacio que su propia familia. O sea, era un loco. Era una persona que no tenía amor a nada. Era una persona sin escrúpulos. Por eso los romanos lo pusieron como títere. Porque claro, era una persona bastante mala, o muy mala, por eso se conoce Herodes el Grande. Incluso dicen que, bueno, en la historia secular, que él dejó algo por escrito antes de morir, porque era una persona totalmente mala, y para que cuando él muriera, que mandaran a matar unas personas muy importantes de Jerusalén,
para que también, o sea, lloraran a las personas que él mandó a matar, y para que así la gente supiera que estaban llorando por él. Como me di cuenta hasta hace poco, que un mexicano me decía que en México pues hay que contratan a un grupo de personas que le llaman la Llorona. Yo ni sabía de eso. Y me dice, es cuando una persona mala que muere y nadie lo va a llorar ni nada, entonces contratan a un grupo de personas y se ponen a llorar, claro, les pagan y todo el mundo llorando, para que la gente diga, bueno, están llorando al muerto. Pues eso fue lo que hizo Herodes. Herodes dice que mandó, claro, él dejó por escrito, maten a fulano, a fulano, a fulano, el día que yo muera, para que así lloren y la gente piense que me están llorando a mí. Así era este hombre. Era un títere que tenía dos problemas. Un problema que tenía eran los celos, y el otro era la envidia. Por envidia se puede matar a alguien. Por envidia, por celo, que eso es un cáncer que incluso lamentablemente a veces en las iglesias acontece esto, que me pongo celoso por la bendición del otro, o le tengo envidia a mi hermano cuando la bendición de mi hermano es mi bendición. Cuando nosotros nos podemos edificar, y este era el problema de Herodes, los celos y la envidia. Esto es algo que Satanás, bueno, cuando el hombre pecó, empezó a parecerse más al enemigo, y empezó con esto de celos y envidia, y por eso también ahí vino la muerte del primer asesinato, que fue Caín matando su propio hermano. Por eso él manda hacer una matanza de niños. Una matanza de niños. Mandó a matar a niños menores de 2 años, porque no soportaba que alguien viniera a este mundo y que le dijeran que era el rey de los judíos. Ahora bien, la palabra mago, se estaba dedicando a la palabra mago que aparece aquí, no eran personas que hacían magia, porque a veces nosotros, bueno, hay un mago, alguien que hace trucos, que hace magia. Los magos que se está refiriendo en la Biblia, en el idioma hebreo, se encuentra la palabra Jacamín, que significa sabios. Pero como en el Nuevo Testamento se escribe en griego, la palabra que aparece ahí es la palabra magoi, que significa sabios, hace referencia a sacerdotes, pero también a magos. Pero era una especie de astrónomos que observaban las constelaciones. No eran magos de magia que hacían, sino que era una especie de astrónomos que observaban las constelaciones. Y por eso también cuando ahí nació un hombre que le pusieron Taré, y de Taré pues nace Abraham, y se dice que en ese tiempo sacaban los niños a ver las constelaciones, y así según los cometas y todas estas cosas le ponían el nombre a los niños. Esa era la cultura que había antes. Pero la Biblia nos enseña también que estos magos vinieron del oriente. Entonces a veces se piensa que posiblemente sean de Babilonia, porque en Babilonia existió el jefe de todos los magos de Babilonia. Y solamente voy a leer nomás un versículo rápidamente en el libro de Daniel, capítulo 2, verso 48. Miren cómo dice: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador, jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y venían del oriente, no dice la Biblia que venían de Babilonia, pero sí venían del oriente. Y venían dirigidos de una forma extraña, de una forma milagrosa. Venían dirigidos por un astro, por la estrella, subestrella, porque no era cualquier estrella también, sino que era su estrella. Y ellos, cuando vieron que la estrella se puso, claro, ellos se ponen también en marcha. La pregunta es, quisiera preguntarle en esta noche, ¿cuántos eran? ¿Cuántos magos eran? 3. Bueno, le han puesto nombre incluso. ¿Alguien se sabe los nombres? Melchor, Gaspar y Baltasar. Yo una vez dije para saltar. Baltasar. Pero la Biblia no lo dice. La Biblia no dice cuántos eran más de 2, porque dice unos. Pudieron haber sido 2, 3, 4, 5, 6, 7, no se sabe cuántos eran. Pero eran varios los que venían.
no sabemos los nombres. Entonces la pregunta es, tampoco dice la Biblia que eran reyes, sino que dice magos. No dice reyes. Entonces quisiera que meditáramos por qué se le han puesto que son tres y por qué reyes. Incluso, bueno, en Santo Domingo yo sé que celebran también el Día de Reyes. Bueno, no solo en Santo Domingo, en varios lugares, varios países, el Día de Reyes, de los Reyes Magos. El 6 de enero. La Biblia no dice cuándo también llegaron, cuándo fue que llegaron, en qué fecha llegaron. Mire, se dice que eran tres, porque en aquel tiempo habían tres. Estaba Europa, continentes más reconocidos, que eran Europa, Asia y África. Eran los continentes más conocidos en ese tiempo. Entonces dicen, uno venía de Europa, uno venía de Asia y uno venía de África. Pero no es lo que dice la Biblia. Más adelantito lo vamos a ver. No es lo que dice la Biblia, por eso que dicen que eran tres. Otros dicen que eran tres porque Noé tenía tres hijos: Sem, Cam y Jafet. Entonces, uno venía representado como representante de Sem, otro venía como representante de Cam y otro venía como representante de Jafet. Pero tampoco lo dice la Biblia. Entonces vamos a la última. Entonces dice, no, eran tres porque traían oro, incienso y mirra. Entonces de ahí viene que eran tres, pero no lo dice la palabra del Señor, no lo dice que eran tres. Ahora, ¿de dónde viene el nombre reyes? Y aquí sí voy a leer un par de versículos y lo voy a dejar así, como decía mi hermano, voy a dejar el balón rebotando. Voy a pedir a un hermano que me lea Salmo 72, 10 y 11, y otro hermano que me lea Isaías 60, versículo 3 y el versículo 6, que hace un poco de referencia a reyes. Hace un poco de referencia, no quiero entrar en detalles porque hace un poco de referencia, pero no lo dice con claridad en los evangelios. Salmo 72, 10 y 11, ¿qué dice? Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes deportarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Los reyes de Tarsis traerán presente. Y los de Seba, o Seba, y se postrarán delante de él. Isaías, ¿qué dice Isaías 63? Isaías 63. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Verdad? Que hace un poco de referencia. Y andarán las naciones a su luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Y el verso 6? El verso 6 dice, multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán otros los de Saba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Habla de camellos, habla de oro y habla de incienso. Entonces da como una luz. O sea, no estoy afirmando de que eran reyes, porque no lo dice la Biblia, pero sí da más o menos luz en estos pasajes. Solamente quería que lo leyeran, pero miren que no venían de diferentes continentes. Esto es rotundamente falso, que África, que Europa y que Asia no venían, porque si leemos en Mateo capítulo 2, verso 12, dice, mire cómo dice Mateo capítulo 2, verso 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. No dice a sus tierras. O sea, si viene de un continente, cada quien va a regresar a diferente continente. Regresaron a su tierra, vinieron del oriente. Vinieron del oriente. Ahora, ¿de qué parte del oriente? En la geografía bíblica, todo comienza de Jerusalén.
Cuando dice la Biblia oriente, entonces tenemos que ir a Jerusalén y ver a dónde está el oriente. En la geografía bíblica, no en la nuestra. En la geografía bíblica nosotros podemos ver dónde está el oriente, dónde se pone el sol. Entonces el oriente siempre tira al lado de Babilonia. Al lado de Babilonia. Otra cosa que quisiera que meditáramos también, ¿cuánto se tardaron? ¿Cuánto ellos se tardaron en llegar? Porque hoy en día el transporte, si vamos analizando, hoy en día el transporte es algo rápido. Usted se monta en un avión y se pasa de una punta a otra punta. ¿Cuántas horas son a China, que puede ser los vuelos un poco más, los más largos? Como ¿cuántas horas? Unas 20 horas, ¿verdad? Más o menos. Pero si viaja aquí en Estados Unidos, bueno, el hermano Santo Ramón hace poco se fue de aquí de Conérico, una banda que le vendió el hermano Nelson, y ahora mismo el hermano Santo Ramón está en San Antonio, Texas. ¿Y cuánto se llevó? Bueno, no sé, un par de días manejando y llegó. Pero en ese tiempo se tardaba mucho tiempo para poderse dirigir, porque no habían aviones, sino que la gente más que todo iba en carrozas o en camellos. Entonces cuando vemos la imagen del portal que hacen hoy en día, es totalmente falso. El portal, el nacimiento del portal es totalmente falso, es como una idolatría en miniatura. ¿Por qué digo? Porque usted va a ver una burrita, los magos, va a haber una cabra por aquí, va a haber el niño, o sea, ponen todo junto en el portal de Belén, están todos juntos. Pero si lo leemos a la luz de las Escrituras, ¿qué dice Lucas capítulo 2, verso 11? Lucas capítulo 2, verso 11. Dice así la palabra del Señor, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. ¿Cuál era la señal? Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente aparecieron con el ángel una multitud de las nubes de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Los pastores de Belén a Jerusalén, eso está cerquita. Los pastores estaban en Belén. Claro, ¿qué estaban haciendo en Belén? Bueno, pastoreando el rebaño, porque esos animalitos también iban a ser sacrificados en el templo. Entonces se les aparece a ellos, pero hoy os ha nacido, y ellos dicen apresuradamente se dirigen a Belén. Y allí pues van y ven al niño, y ven, dice, a José y a María. Y ve que él está acostado en un pesebre. Pero Mateo 2:11 dice: y entrando en la casa, ya está en otro lugar. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y José. Y postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros. Lo que vieron los niños recién nacidos fueron los pastores. Por eso dije, el portal es una mentira. Porque los que vieron al niño recién nacido fueron los pastores. Cuando los magos llegan, ya el niño está en una casa. Ya está en otro lugar. De ahí que Herodes manda matar a los niños menores de 2 años. Aproximadamente el niño Jesús tenía más o menos, posiblemente 1 año ya. No es que estaba recién nacido, posiblemente él ya tenía 1 año. Los pastores sí lo vieron, porque hoy os ha nacido. Los pastores sí lo vieron al niño tiernito, como decimos nosotros, recién nacido.
Pero los magos no, porque ellos cuando nace el niño, ellos emprenden un largo viaje para ir a adorar al Señor. Pero lo curioso es que no había nadie esperando que naciera el niño. Pero si ellos sabían que estaba profetizado por el profeta Miqueas, ¿dónde iba a nacer? Si nosotros regresamos al tiempo atrás, y la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento, bueno, la Biblia nos dice, las profecías nos dicen que van a ser en Belén de Judea. Entonces debería de haber cola esperando al niño, porque Belén es pequeño. Entonces, ¿por qué no se fueron todos los religiosos a esperar al niño su nacimiento? Porque claro, van a ser en Belén de Judea. No ha nacido, entonces tenemos que estar todos ahí. Pero no se daban ni cuenta. Y de repente nace el Señor. Herodes se dio cuenta hasta que los magos le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? En Miqueas lo anunciaba dónde iba a nacer. Y tú, Belén Efrata. Pero esta palabra Efrata era el nombre de Belén antiguamente. Era como que dice el nombre clásico. Belén era Efrata antes de ser Belén. O sea, Belén y Efrata es lo mismo, es la misma ciudad. Donde iba a nacer el Señor, donde iba a tener su nacimiento físico, porque nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es eterno, pero Él tenía que nacer. Su nacimiento físico, Él era el verbo hecho carne. Bueno, eso es lo que dice la palabra. En el principio era el verbo, que hablaba nuestro hermano David. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Bueno, lo hablaba también nuestro hermano Hermes. Y el verbo era Dios. O sea, el Señor Jesucristo era, porque Él es eterno. Y el texto que leía nuestro hermano Hermes de la predicación del domingo: y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, el Señor Jesucristo siempre ha existido, pero aquí hubo un nacimiento físico. Ahora, estos magos vienen con estos regalos, porque nadie se podía presentar a alguien importante con las manos vacías, porque era un insulto. Si alguien entraba al palacio del rey y no llevaba regalo, no llevaba nada, eso era un insulto, que no lo estaba reconociendo como rey. Eso era un llamado a la guerra. Por eso David, cuando le va a presentar sacrificios al Señor, iba a hacer un altar, y Arauna le dice: no, aquí están los trillos, aquí están los bueyes, aquí está la tierra, presenta sacrificio a Dios. Y dijo David: no, yo no voy a hacer eso. Yo te lo voy a comprar, porque yo no voy a presentar sacrificios a Dios sin que no me cueste nada. Por eso David entendió, y vemos en ellos que traen estos regalos reconociendo al rey, y le preguntan al rey de turno, que habían puesto los romanos: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y dice que le presentan estos 3 regalos, por decirlo, estos 3 presentes. ¿Y qué es lo que le presentan? Oro, incienso y mirra. Están reconociendo como el triple ministerio que también iba a tener el Señor Jesucristo. Cuando en la palabra del Señor vemos el oro, tipifica la realeza, lo están reconociendo como rey. Y le están diciendo rey a ese niño chiquito, pero ya era un rey. ¿Dónde está el rey de los judíos? En una ocasión nos dice que los judíos lo quisieron hacer rey, y él no quiso, porque él venía a morir. Entonces su nacimiento lo vemos como un rey. En su muerte lo vemos como, cuando está crucificado, lo vemos también como un rey. Porque mandaron a hacer, como que dice, un rótulo, y lo pusieron en 3 idiomas. Este es el rey de los judíos. Entonces lo vemos que en su muerte también él como un rey, pero en su venida también vendrá como un rey. Y también se dice la palabra del Señor: acuérdate de mí, le dijo el ladrón que estaba en la cruz. No era el ladrón que se robó la cruz, el ladrón que estaba en la cruz le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él lo está reconociendo como un rey. Entonces vemos aquí que nace como un rey, muere como un rey y vendrá como un rey. También le ofrecen incienso. Aquí vemos al Señor Jesucristo no solamente como un rey, sino que lo vemos como un sacerdote.
El incienso, lo que ponían, ese olor que subía a la presencia del Señor, que solo podían hacerlo los sumos sacerdotes. Entonces aquí vemos un segundo ministerio del Señor Jesucristo. Lo vemos también como el sacerdote, porque es el sumo sacerdote que traspasó los cielos, como dice la palabra del Señor. Sacerdote, esa palabra pontífice, que significa constructor de puentes, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Vemos aquí que está representando como rey, como la realeza, como el sumo sacerdote, pero también le ofrecen mirra. La mirra tenía que ver cómo Él, en su muerte, en su dolor, lo que Él iba a padecer. Vemos que cuando Él está sufriendo en la cruz, cuando Él está muriendo, dice que le ofrecen, dice en Marcos, en capítulo 15, le ofrecen vino mezclado con mirra. La mirra era algo, un ungüento, era algo de olor, que se presentaba también y tenía que ver también con los profetas, porque también el Señor Jesucristo también fue un profeta. Dice, serán enseñados por Dios, os daré profetas. Se hablaba ya en el Antiguo Testamento y aparece también en el libro de los Hechos. Y vemos al Señor Jesucristo como profeta. Y vemos al Señor Jesucristo profetizando muchísimas veces. Incluso Mateo 24 es una profecía de un capítulo completo. Y Él dijo en una mesa también, uno de vosotros me va a entregar. Es una palabra profética. Le dijo a un hijo al centurión romano, vete, tu criado ha sido sanado. Otra palabra profética. Entonces vemos acá el oro representando la realeza, al rey de reyes, y vemos también aquí el incienso representando que él iba a ser un sumo sacerdote, pero alguien puede decir, bueno, que los sacerdotes eran de la tribu de Judá, de la tribu de Leví, y Jesucristo es de la tribu de Judá. Entonces, ¿cómo es que es sacerdote? Es que el Señor Jesucristo, el sacerdocio de Cristo es diferente al sacerdocio de los levitas. Los levitas desaparecieron, pero el Señor Jesucristo, el sacerdote, es para siempre, es un sacerdocio eterno. Y la mirra también, vemos que usaban las mirras, los ungüentos, cuando una persona moría. Entonces también se estaba refiriendo que Él iba a morir por toda la humanidad. Le dieron mirra, dice Marcos, le dieron mirra, vino mezclado con mirra. También, cuando Él se va, vamos a volver a Mateo, capítulo 2, verso 13. Y ya voy a ir terminando, como digo, todo el estudio, que lo va a terminar el domingo. Mateo, capítulo 2, verso 13. Dice, después que partieron ellos de aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño, de noche, y a su madre, y se fueron a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. El oro, el incienso y la mirra era como que el Señor le estaba también financiando la estadía que él iba a estar en Egipto, José. Entonces ellos van a Egipto, pero ¿cómo se iban a mantener? Ellos llevan oro, y con oro pues usted puede ir a cualquier parte y con oro pues te va bien, tiene dinero. Tiene también el incienso y la mirra, que los egipcios, claro, eso hacían muchos perfumes. Entonces, claro, él lleva su dinero, lo lleva invertido y lleva cantidad, porque nosotros en las obras de teatro se puede ver una cajita, 3 cajitas, pero no, esa gente iba cargado de oro, cargado de incienso y cargado de mirra, y llegan y van a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ya para terminar, quisiera ver las 3 reacciones que tuvieron. Por ejemplo, la reacción política. ¿Cuál fue la reacción de Herodes? Fue el rechazo totalmente. Y esa misma reacción de los políticos sigue estando latente hoy en día. Porque hay muchos políticos, gloria a Dios que hay políticos que por lo menos leen la Biblia o mencionan el nombre del Señor, pero hay muchos que no quieren saber nada del Señor y quieren sacarlo de todos lados al Señor. La reacción de los religiosos, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la reacción de los religiosos? Pues ni sabían. Sabían dónde iban a hacer, pero nadie fue a donde estaba él. Sino que llegaron personas que venían de lejos, personas que venían de tierras muy lejanas, extranjeros, como usted y yo, porque no somos judíos. Fueron extranjeros los primeros que adoraron a nuestro Señor Jesucristo. Y llegaron de tierras muy lejanas para ir a adorar a nuestro Señor. Y a veces nosotros decimos, bueno, es que el tiempo está malo, está muy frío, no voy a ir a la iglesia. Cuando estamos nomás a cuánto, yo creo que nadie pasa de la hora. Y estas personas, por venir a adorar a ese niño que había nacido, vinieron de tierras muy lejanas y le están dando lo mejor. Le están dando oro, incienso y mirra.
Nosotros cuando venimos a la iglesia, tenemos que venir también a adorar a nuestro Dios y ofrecer lo mejor de nuestra vida a Dios, porque lo más valioso de nuestra vida es nuestra alma, es nuestro corazón. Los judíos lo rechazaron, no lo aceptaron. Pero ¿qué dice la palabra? Pero cuando Él se humilla y viene a hacer la voluntad del Padre, dice que el Padre lo exalta y el Padre le da un nombre que es sobre todo nombre. Y luego dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Por eso dice también, y a lo suyo vino, a lo suyo vino a morir, a hacer la voluntad del Padre, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí encontramos una tremenda lección para nosotros, hermanos, que estos magos ofrecen lo mejor a ese niño, pero no aparece el nombre, como dije primero. Por eso pregunté si alguien sabía el nombre y que le han puesto nombre. No aparecen los nombres porque simplemente son instrumentos de Dios. No están por ninguna parte el nombre de los magos, pero el nombre del niño que había nacido sí se encuentra en la palabra del Señor, porque lo importante es el que está, es el que recibe los regalos, no el que da los regalos. Por eso no aparecen los nombres de los magos, pero sí aparece el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros no solamente el domingo debemos de ofrecer lo mejor de nuestra vida al Señor, sino todos los días, porque Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Él no solamente fue un profeta, sino que fue el sumo sacerdote que está intercediendo también por cada uno de nosotros. Y por eso nosotros el domingo vamos a celebrar lo que es el nacimiento del Señor Jesucristo. No tenga temor, no tenga pena decir Dios te bendiga, feliz Navidad. No, ¿qué feliz Navidad? No, feliz Navidad, porque nosotros sí sabemos qué es lo que celebramos, porque el Señor Jesucristo vino a este mundo. Él nació. ¿Cuándo nació? Se dice o no, posiblemente como hablaba nuestro hermano, que en ese tiempo, bueno, y en ese lugar fue bastante frío, mucha nieve, y los pastores no van a estar guardando vigilia a altas horas de la noche, porque fue en la noche. Entonces, pero sí sabemos que la gente dice que puede haber sido en septiembre, octubre, más o menos la fecha, pero da igual la fecha, como siempre lo repito. Lo importante es que nació, y lo importante es que nosotros reconozcamos a qué vino y para qué vino, y de eso vamos a hablar el domingo. ¿Para qué vino nuestro Señor Jesucristo? Y no desperdiciar las oportunidades que Él nos presenta en esta fecha, de que nosotros anunciemos el Evangelio y presentemos a ese niño pequeñito que nació, un niño tan bonito, pero su vida iba a ser una vida tremenda, una vida maravillosa, que lo que hizo, lo que dijo, cómo Él se comportaba. Los niños se morían por estar con Él. Y los discípulos, ¿qué? Que los discípulos venían, no querían que se acercara al Señor. Y me imagino que llorando los niños, me imagino que corriendo querían estar con el maestro. Y los discípulos, no pueden acercarse. Y Él dice que se indignó. Y luego Él, cuando dice aquellas palabras, dejad de venir los niños a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Y los agarraba y los bendecía. Vamos a seguir el domingo con la segunda parte, con el final, porque tenemos un mensaje que dar, y este mensaje es que el Señor Jesucristo vino a este mundo y vino con un propósito, y su propósito era para salvar